Buenos días, iglesia. Es un placer verlos y muy contento de que estén con nosotros. Ahora, ya saben lo terrible que es andar en estas áreas con humo, pero hoy volvemos a estas cartas de Juan que se encuentran al final de la Biblia. Y hoy vamos a ver el libro continuamos con la primera de Juan, en el capítulo 3. Ya llegamos a la primera mitad, pero hoy comenzamos en el capítulo 3. Este capítulo presenta dos verdades. Los primeros 10 versículos hablan del amor de Dios por nosotros, nuestro lugar como su rebaño y cómo eso produce justicia en nosotros. Ahora la segunda parte, versículos 11 al 24, habla del amor por los demás y de cómo debe y no debe ser. Por lo tanto, pasaremos tiempo en ambas secciones. Y Juan en 3, del 1 al 3, empieza así. Mira qué gran amor nos ha dado el Padre, porque somos llamados hijos de Dios, y es lo que somos. La razón por la que el mundo no nos conoce es que no lo conoció tampoco a Él. Hermanos, ahora somos hijos de Dios, y lo que seremos aún no se ha dado a conocer, pero sabemos que cuando Cristo se manifieste, seremos como Él, semejantes a Él, y lo veremos tal como Él es. Todos los que tienen esta esperanza en Él se purifican a sí mismos así como Él es puro. Me encanta este texto porque muestra una verdad increíble, que el que no lo conoce necesita conocerlo. Y esa verdad es que Dios Padre nos ama. Nos ama. Es tan sencillo esta declaración de que nos ama. Es una noticia increíble. Y es más que solo nos ama. Juan dice también que somos llamados hijos de Dios. Ahora, esto es una realidad maravillosa. Somos hijos de Dios y no podemos esperar que el mundo entienda esta emocionante relación. ¿Por qué? Porque no lo entienden, no lo conocen. Y nosotros sabemos quién es Él. Solo la persona que conoce a Dios a través de Jesús puede apreciar plenamente lo que significa ser llamados hijos de Dios. Y por eso me encanta, porque lo siento en mi ser, porque ese amor profundo, misericordioso, lleno de gracia, para mí, hasta el punto de que cuando regrese algún día, todos los que tenemos esta esperanza en Él, seremos como Él. Pablo escribió acerca de esto en su carta a los filipenses, diciendo: pero nuestra ciudadanía es del cielo y esperamos con ansia un Salvador desde ahí, Jesucristo, quien por el poder que le permite poner todo bajo su control, transformará nuestros humildes cuerpos para que sean como su propio cuerpo. Imagínense, iglesia, especialmente cuando tenemos dolencias en el cuerpo, ese día aún está por llegar para aquellos que nosotros, que pusimos nuestra esperanza en Él. Alabado sea Dios, somos hijos de Dios. Y continúa en el versículo 4 diciendo que todo el que peca quebranta la ley. De hecho, el pecado es anarquía. Pero todos saben que Él apareció para quitar nuestros pecados. Y en Él no hay pecado. Nadie que viva en Él peca. Nadie que continúe pecando lo ha visto ni lo ha conocido. Esos son del diablo. Queridos hijos, no permitan que nadie los lleve por mal camino. El que hace lo justo es justo, así como Él es justo. Y el que hace lo que es pecador es del diablo, porque el diablo ha estado pecando desde el principio. Y la razón es que fue Dios que apareció es precisamente para destruir las obras del diablo. Como ya hemos dicho antes, Pablo les dice a los romanos que todos han pecado y estamos cortos de la gloria de Dios. Pero Jesús quita todo esto. Ese es el mensaje del Evangelio. Jesús no solamente apareció para quitar nuestros pecados, sino para destruir las obras del diablo. La lógica aquí es clara. Si conocemos a Dios, obedeceremos a Dios. Si pertenecemos al diablo, obedeceremos al diablo. Recuerde, la actividad del diablo es oponerse a Dios, a Cristo. Pero aquí está la belleza, que cuando Jesús murió en la cruz, con su sangre nos cubrió, y donde está su espíritu hay libertad.
Lo que nos lleva a la próxima sección del versículo 9, donde dice que nadie que haya nacido de Dios peca, porque la simiente de Dios permanece en ellos. No pueden seguir pecando porque nacieron de Dios. Así es como sabemos quiénes pertenecen a Dios y quiénes son hijos de Dios y quiénes también son los hijos del diablo. El que no hace el bien es del diablo, mas el que hace el bien es hijo de Dios. Cuando recibimos al Salvador se producen cambios, tenemos una nueva posición y esto se le llama justificación. Así que cuando Él dice que nadie nacido de Dios peca, Él no está diciendo que somos perfectos, no. Ahora que lo hemos aceptado, ahora que estamos ya cubiertos para siempre, siempre y cuando creamos. Jesús era perfecto. Y por eso en Corintios dice que al que no tuvo pecado, Dios lo hizo pecar por nosotros, para que en Él fuésemos hechos justicia de Dios. Esta semilla de Dios que puso en nosotros, su Espíritu, como hablamos la semana pasada, nos guía, nos enseña. Así que toda esta sección muestra el cuadro del amor de Dios y las profundidades de su amor por nosotros. Es posible que conozcan estos versículos acerca de su amor en el versículo 3:16 de Juan, muy conocido, donde dice que por tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna, porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvar al mundo por medio de Él. El que cree en Él no es condenado, pero el que no cree ya está condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Dios. Dios nos ama, envió a su Hijo a morir por nosotros y cuando creemos en Él como nuestro Salvador no seremos condenados, sino que tendremos vida eterna. Somos hijos de Dios. Entonces, como hijos de Dios, ¿cómo debemos vivir? Y aquí es donde comienza la segunda parte de Primera de Juan. En el versículo 11 comienza diciendo que este es el mensaje que oímos desde el principio, que nos amemos los unos a los otros. Y porque somos amados por Dios, debemos amarnos los unos a los otros. Juan da 3 ejemplos de lo que no es el amor de los unos a los otros y una que sí es como debería ser. Su primera referencia habla de Adán y Eva. En el capítulo 4, cuando Adán y Eva tuvieron 2 hijos, Caín el mayor y Abel. Caín trabajaba el campo y Abel cuidaba los rebaños. Ambos trajeron ofrendas al Señor y el Señor halló gracia en la ofrenda de Abel más que en la de Caín. Esto enojó a Caín. Y el Señor le dijo, ¿por qué estás enojado? Le dijo Dios. Porque Caín estaba enojado. ¿Por qué estás enojado? Porque ha decaído tu semblante. Si hicieras lo correcto, andarías con la frente en alto. Pero si no haces lo que es justo, el pecado está a la puerta para dominarte. Pero tú puedes dominarlo. Entonces Caín entendió eso, pero no lo hizo. Y esa tentación que estaba a la puerta se dejó vencer. Entonces fue y llamó a Abel su hermano y le dijo, vamos al campo, le dijo. Mientras estaba en el campo, Caín atacó a su hermano y lo mató. ¿Por qué? Porque el pecado estaba a la puerta de Caín. Se dejó dominar y Caín lo dejó entrar a esa tentación, ese pecado. Y se salió con la suya, el enemigo, el diablo, y asesinó a su hermano, el primer asesinato registrado en la Biblia. Y por eso en Juan 3:12 dice, no sean como Caín, que pertenecía al diablo y asesinó a su hermano. El maligno lo dominó. ¿Y por qué lo asesinó? Porque sus propias acciones eran malas, pero las de su hermano eran justas. Y continúa diciendo en el versículo 13, no se sorprendan hermanos y hermanas,
Si el mundo los odia, sabemos que hemos pasado de la muerte a la vida, porque nos amamos. Quien no ama permanece en la muerte. Todo el que odia a su hermano o hermana es un homicida. Y ustedes saben que ningún homicida tiene vida eterna. Así que los dos primeros ejemplos de lo que no es el amor se encuentran aquí mismo. Primero es no matar. No matar. No matar. Revisemos esto. Si hemos de amarnos los unos a los otros, no debemos matarnos unos a otros. Me siento bien por eso, no demasiado preocupado y esperanzado, porque aquí no asesinaríamos. La segunda parte es no odiar. Esas son las dos cosas que no debemos hacer. El odio, por extraño que parezca, es una especie de forma de vida. Sé que ninguno de ustedes odia a nadie. Hay gente que sí odia a alguien. Allá afuera. Hay gente que odia, que escoge eso, y lo estamos viendo. Y sabemos que esta palabra es una palabra fuerte, el odio. Y aunque probablemente ninguno de nosotros haya asesinado a nadie, Juan clarito nos dice que como seguidores del camino, como cristianos, que odiar a alguien es ser un asesino. La intención del corazón es clave. Hace unos meses estaba con mi esposa Chantal en California y fuimos a un zoológico, este pequeño zoológico que tenía grandes felinos. Y había tigres, leones, leopardos, y todos estaban durmiendo unos sobre otros, siendo lindos. Y no sé si alguna vez ha tenido ese pensamiento, pero creo que sería genial poder jugar y acurrucarnos con un tigre, de la misma manera que lo hacemos con un gato en la casa, el doméstico. Quiero decir, se ven tan tiernos. Pero por alguna razón el zoológico con estos grandes felinos estaban tras las rejas y había una división donde no podíamos acercarnos ni a ellos ni ellos a nosotros. Y bueno, estábamos allí en ese zoológico y mi cuñada tiene una perrita Yorkie llamada Lucy. Está ciega de un ojo, le faltan dientes, muy linda. Bueno, íbamos caminando por el zoológico y algunos de estos grandes felinos comenzaron a levantarse de sus lindas siestas y comenzaron a caminar hacia las rejas que los separaban de nosotros. Me di cuenta de que la pequeña Lucy aparecía. Esta pequeña Lucy parecía como un buen bocadillo para estos tigres, pumas, leopardos. Y me di cuenta que pues Lucy, repito, era como un buen bocadillo para el tigre, para el puma, para el leopardo. Así que hice la única cosa natural que se me ocurrió. Levanté la perrita para enseñárselos. Provocarlos tal vez. Caramba, todos en el zoológico pudieron dar la mejor vista a estos grandes felinos, porque ¿saben lo que había en el corazón de todos esos felinos? Era asesinar a Lucy, a la perrita. Ahora, el punto es de que este hecho hizo que mi cuñada fueran expulsadas junto con Lucy del zoológico, pero valió la pena. Pero el punto es que de a veces la única diferencia entre el odio y el asesinato son las rejas que nos separan de esa decisión. ¿Qué son estas rejas? Algunas personas han asesinado, ahora yo sé que nadie ha asesinado a nadie aquí, o que no asesina debido a las rejas. Me refiero como rejas a que tal vez sea la conciencia, el miedo al arresto, la vergüenza, las penas de la ley, la posibilidad de muerte. Pero el corazón del odio sigue siendo el mismo. Pero esas barreras nos permiten no cruzar esa línea del bien al mal. De nuevo, por la vergüenza tal vez, o el miedo a la ley. Pero el corazón del odio sigue siendo el mismo. Es por eso que Juan y Jesús en el Evangelio de Mateo dicen que cualquiera que odia a su hermano o su hermana es un homicida. Y
dice que estarían en la misma categoría como matar. Así que la pregunta no solo es ¿qué ha hecho?, sino qué quería hacer, qué sentía en su corazón. Jesús relaciona esta misma idea con la lujuria, el adulterio, diciendo, pero ya les digo, cualquiera que mire a una mujer con esos ojos de lujuria y deseos malos, ya cometió adulterio con ella en su corazón. Y Jesús pone esto enfrente de nosotros, diciendo que es un nuevo mandamiento, que no carguemos con estos odios y que amemos los unos a los otros. Y por eso dice también que ¿cómo sabemos lo que es el amor? Que Jesús dio su vida por nosotros y debemos dar nuestras vidas por nuestros hermanos y hermanas. Si alguien tiene posesiones materiales y ve a un hermano necesitado pero no tiene piedad de él, ¿cómo puede hacer o estar haciendo o estar en el amor de Dios? Yo mencioné 3:16, es una gran verdad que Dios amó al mundo y dio a su Hijo, pero en versículo 3:16, primera de Juan, no Juan 3:16, sino primera de Juan 3:16, dice que así es como sabemos lo que es el amor, porque Jesús murió por nosotros. Y Juan nos muestra de que es un hermoso ejemplo. Y Juan nos llama a unirnos, darle nosotros mismos por causa de los demás. La advertencia que nos está dando es que como cristianos estamos o debemos amar a los demás y ver sus necesidades. Pero muchos de veces se topan con indiferencia. Así que él está diciendo, no asesinen, no odien, no seamos indiferentes. Tenemos que ayudar a hermanos y hermanas. Y es bastante fácil. No está diciendo Dios que demos nuestra vida por otros, no, sino que ayudemos a los necesitados. Repito esto, porque es fácil, como seguidores de Jesús, hablar de amar a nuestros hermanos y hermanas, pero descuidamos realmente ayudar a alguien. Eso es importante. Las obras, no las palabras. El amor cristiano es personal y activo, lo cual muestra en los siguientes versículos cuando revela cómo es amar a Dios y amar a las personas. Cuando dice, queridos hijos, dice, no amemos con palabras o discursos, sino con acciones y en verdad. Así es como sabemos que pertenecemos a la verdad y cómo tranquilizamos nuestros corazones en su presencia. Si nuestro corazón nos condena, sabemos que Dios es más grande que nuestros corazones y Él lo sabe todo. Por eso, hermanos queridos, si nuestro corazón no nos condena, tenemos confianza ante Dios y recibimos de Él todo lo que pedimos, porque guardamos sus mandamientos. Y este es su mandamiento, creer en el nombre de su Hijo Jesús y amarnos los unos y los otros y amar al prójimo como Él nos mandó. El que guarda los mandamientos de Dios vive en Él y Él en ellos. Y así es como sabemos que Él vive en nosotros por el Espíritu. Este es el mandamiento. Creer en el nombre de Jesucristo y amarnos los unos a los otros como Él nos mandó, pero en verdad, en acción. Y podemos tener seguridad en nuestra salvación, seguridad del perdón, porque si creemos, vemos realmente que somos seguidores del camino, que Él vive en nosotros, que Él vive en nosotros. Si saca algo de este versículo, es el número 1, que Dios nos ama. Dios nos ama grandemente. La segunda parte es que Jesús murió por todos y que todos somos hijos de Dios. Lo que significa que eso es nuestra identidad. Somos hijos de Dios. Esos dos puntos. Dios nos ama y somos hijos de Dios. Y porque hemos experimentado esas verdades,
No debemos asesinar. No debemos odiar. Y el amor es eso. El amor y el mandato de Dios es eso. De amar a Dios y de amar al prójimo como a sí mismo. Porque Él nos amó primero. Y debemos de amarle también. También no asesinen a nadie. No odien a nadie. Y debemos vivir el amor con los demás, con acciones verdaderas, genuinas. Si hacemos eso, mostramos el amor de Dios, su presencia, si actuamos y vivimos realmente esto, no solamente con palabras y discursos, sino con acciones, su presencia fluirá en nosotros. Fluirá en nosotros, pero aún más, fluirá de nosotros para que otros también lo experimenten. No lo detengamos, vivámoslo, compartámoslo. La salvación es amar a Dios, amar al prójimo y servir al mundo. Recordemos eso. Oremos. Señor Jesús, te damos gracias que nos amaste y que nos muestras tu gran amor. Es fácil olvidar estas grandes verdades o lo que tú hiciste en la cruz por nosotros, Señor. Tú tomaste nuestro pecado y derramaste tu sangre por nosotros. Por eso oremos y oramos para que todos aquí, Señor, vivamos, no solamente vengamos a la iglesia, sino vivamos tu gran verdad de amar a los demás. Que la gente vea que hay algo diferente en nosotros. Que seguimos tu camino, que seguimos tu mandato, que seguimos tus enseñanzas. Iglesia, siempre damos una oportunidad cada semana para todo aquel que se dan cuenta de que han vivido alejados y que saben que al creer es ser salvo. Si usted no creía, pero ahora cree, y si está en este lugar y nunca ha entregado su vida a Jesús, ha vivido su vida por sí mismo, alejado de la verdad, del mandato de Dios, del amor de Dios. Jesús es la respuesta. Y si usted quiere tomar esa decisión de voltear su vida, de entregar su vida a Jesús, porque ha estado viviendo por sí mismo bajo su propia ley, hoy puede hacer esa decisión. Y todo lo que tiene que hacer es levantar su mano el día de hoy y decir: yo entrego mi vida a Jesús. Sí, ya veo esa mano. ¿Alguien más? Ya veo esa otra mano. Bendiciones. La más importante decisión que ha hecho. Y usted recuerde quién es hijo de Dios. Y la Biblia dice que si cree en su corazón y confiesa con su boca, usted es recibido como hijo de Dios. Y Dios lo bendice y también yo. Usted es un hijo de Dios. Oramos, Señor, por todos estos y todos los demás, Señor, que aprendimos esto y que entendemos que tenemos que vivir la vida como tú nos enseñas. Te amamos y decimos amén, amén, amén.